buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Esta es la primera vez que vamos a grabar un episodio en vivo de mi podcast que se llama Comerse el Mundo. Mi nombre es Karen Dávila y bueno, yo tengo este proyecto del podcast desde hace un par de años. Lo tengo disponible nada más en Spotify. Yo pensé en que podría ser una buena idea hacer esto ya en vivo con la gente que pueda compartir, porque el propósito es traer temas profundos, temas de reflexión y también voces inspiradoras que puedan despertarnos las ganas de comernos el mundo, ¿sí? Entonces, le voy a dar la bienvenida a Emi. Ella está aquí representando a Pelícano, que es este centro de experiencia que nos ha abierto las puertas para poder hacer esta primera grabación del episodio de podcast. Así que un aplauso para Emi, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al Centro de Experiencia. Mi nombre es Emily, justo como lo comentó Karen. Un poquito les voy a contar brevemente lo que hacemos en este espacio. Realmente nuestro día a día es un poquito funcionar como un showroom donde exhibimos la aplicación del tablero de manera diferente. Todo lo que ustedes ven es hecho con un tablero en MDP con melamina. Entonces, la idea es que ustedes vengan a este lugar, se inspiren demasiado y puedan crear absolutamente todo con los tableros. Otra de las funciones que también manejamos acá es charlas y eventos, justo lo que estamos haciendo el día de hoy. Y les cuento también que es la primera vez que vamos a grabar un podcast acá en vivo. Entonces, nunca hemos hecho esto. La idea de este espacio es que sea bastante mutable, sea muy polifuncional, que ustedes puedan ver un día charlas de interiorismo, otro día podcast, otro día tal vez un taller de comida. Entonces la idea es que ustedes puedan usar este espacio con absolutamente todo. Y también la última función que manejamos acá es a manera de coworking. Entonces, por ejemplo, ustedes están por acá, por el sector, en hora pico y necesitan un lugar donde trabajar, pueden reservar todos los espacios. Tenemos cocina, sala de TV, el área de coworking. Entonces, un poquito la idea es que este espacio lo puedan usar ustedes siempre. Están bienvenidos. Esta es su casa. Nuestras personas que están en el podcast y ustedes también son siempre bienvenidos. Y un poquito es lo que hacemos el día a día acá. Siéntanse en su casa. Les dejamos en este espacio bastante dinámico con Karen y con todos los speakers que están súper interesantes. Cualquier duda y pregunta nos podemos hacer después en el área de networking que vamos a tener. Bienvenidos todos. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Antes de presentar a nuestros speakers y desde ya agradeciéndoles que hayan aceptado esta invitación, quisiera contarles un poquito más del proyecto del podcast. Como les comentaba, esto inició hace 2 años. Yo me gradué de periodismo en la universidad y bueno, luego de experimentar varios trabajos y todo, realmente cuando comencé un proceso como de autoconocimiento y de búsqueda, sentía que había la necesidad de traer a la mesa temas interesantes, temas profundos, temas que nos inspiren. Sobre todo porque siento que muchas veces tenemos miedo o tenemos la sensación de que tal vez no podemos llegar a cumplir las cosas que queremos hacer. Entonces, este proyecto yo lo empecé paralelamente en un trabajo que tenía, o sea, trabajaba normalmente como oficinista, pero dije en mis tiempos libres quiero hacer esto para ver cómo me va. Y cada vez que tenía un invitado o que podía hacer un episodio, me sentía, la verdad, tan recargada que yo decía, estas conversaciones tienen que llegar a más personas. Y gracias a este proyecto fue posible que me acerque a personas que me han motivado muchísimo, y yo no quiero quedarme solamente con esa llama que han encendido en mí, sino que quiero compartirla, quiero que más personas se animen a salir a comerse el mundo. Entonces, ahora voy a empezar a nombrar a nuestros speakers, luego les voy a presentar uno a uno quién es cuando llegue el turno de que cada quien tome la palabra. Tenemos aquí a André Vidal, a Camila Verbic, a Paula Astudillo y a Lucho Vallejo. Nos van a presentar un poco lo que ellos hacen, quiénes son, y pues nos van a contar sus experiencias, tanto de trabajo, tanto trayectoria de vida, sus historias de vida, ¿ya? Y ahora, para presentarles a nuestra primera speaker, yo quiero decirles un mensaje. Y es que los amigos son fundamentales en la vida. Muchas veces ellos creen más en nosotros, y por eso es tan importante que los tengamos y los cultivemos en todo el camino, ¿no? Justo hace 3 años tuvimos con André una conversación tan profunda y tan casual incluso, pero nunca sabemos cuánto puede llegar a marcar las palabras de una persona. Y de hecho que esto esté sucediendo es parte de la semilla que sembraste en mí. Gracias por eso. Y sí.
la historia de Andre Vidal es muy inspiradora, ella tiene un mensaje de vida muy potente y si llegó a encender en mí realmente un fuego interno tan poderoso y tan bonito que yo quiero compartir con los demás, estoy segura de que muchos de aquí se van a sentir igual de motivados. Así que tenemos a Andre Vidal, que es comunicadora organizacional. Ella también tiene un podcast que se llama Prueba y Error. Y ahora le voy a dar la palabra para que conozcan más su historia. Hola con todos, para mí es un honor estar aquí. Amiga, como te dije ayer que estábamos conversando un poquito, estoy muy orgullosa de ti. Es muy curioso cómo es la vida. Nosotros no nos habíamos visto, somos de esas amigas que no están en el día a día, pero siempre estamos pendientes la una de la otra. Y recuerdo que ese día que nos reunimos, no sé, Dios me tocó y empecé a hablar de muchas cosas que habían pasado en mi vida en los últimos tiempos y que le ayudaron mucho a Karen, y por eso le decía, qué orgullo ver que lo que yo te dije ese día lo estás haciendo hoy y es parte también del proyecto de vida que yo quiero construir. Entonces, bueno, mi nombre es Andrea Vidal, como les habían dicho, soy comunicadora, soy mamá de 2 niños maravillosos y soy una guerrera de la vida y por la vida. Cuando yo tenía 14 años me diagnosticaron con lupus eritematoso sistémico. Esto es una enfermedad autoinmune. A esa corta edad yo no entendía muy bien lo que los médicos querían decirme, entonces más o menos como que me explicaban que en nuestro cuerpo tenemos soldaditos que se encargan de defenderme. En este caso los míos se confundieron y comenzaron a atacar. En primera instancia fue a la piel y un poco a la sangre, entonces era un poco complicado. El lupus se le dice la enfermedad del lobo porque se camufla, entonces no sabemos muy bien, tenemos varios síntomas que se asemejan a otras enfermedades y fue difícil llegar al diagnóstico. Pero cuando llegamos a mis prontos 14 años, donde estaba empezando a querer entrar en la rebeldía de la adolescencia, me tocó bajarme un poquito y entender que habían cosas que tenía que empezar a vivir. Y la verdad es que lo tomé con una sonrisa, porque seguía viva y porque me daba cuenta de que no era tan grave, podía salir adelante. Los médicos me decían que iba a poder tener una vida normal, sí, no hay una cura, hay un tratamiento, y que si lo hacía bien, todo iba a estar bien. Entonces me aferraba a esa idea y comenzaron mis años de vida. Y recuerdo algo que fue muy doloroso para mí, que fue ir al ginecólogo ya como estamos creciendo, y que me digan que con todo el tema de la enfermedad también tenía ovario poliquístico y útero infantil y que no iba a poder ser nunca mamá. Ser chiquita y escuchar eso, a veces uno dice, tienes esos sueños, no todas las niñas, yo sí, yo jugaba a ser mamá y yo me creía la mamá de mis hermanas. Entonces en algún momento de mi vida dije, sí quisiera ser mamá, pero bueno, no me va a tocar, no pasa nada, a seguir adelante. Mi lupito, como yo le decía, porque en realidad nunca me había causado ningún ataque fuerte, el lupus es una enfermedad que puede atacar a cualquiera de tus órganos, especialmente a tus órganos diana, que son los órganos que se encargan de toda la funcionalidad de tu cuerpo. Le encantan los riñones, el corazón, el pulmón, el sistema nervioso. Mi lupito, como yo le decía, justo cuando estábamos en la universidad, le atacó a mi corazón, me dio una miocarditis, se me inflamó el miocardio. Estuve muy grave, 3 días en terapia intensiva, así de cerca de irme, pero con las ganas de vivir y aferrada a que se iba a poder, a que podía salir adelante y a ponerle una sonrisa a esta situación. Me acuerdo de mis compañeros de la U que me visitaban y todo, siempre les saludaba con una sonrisa, y a veces es difícil porque estamos en toda esta parte de la juventud. Recuerdo que cuando yo estaba en el hospital eran justo fiestas de Quito, yo tenía que someterme a procedimientos de quimioterapia y oía las chivas, oía las cosas y decía, ¿por qué a mí me toca estar aquí? Y luego decía, no, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué me va a enseñar a esto? ¿Cómo me va a transformar? Pasó el tiempo, se calmó todo y una vez me dijeron como que no ibas a poder estar bien, yo tenía que usar silla de ruedas. De repente me hicieron otro chequeo y me dijeron, ¿sabes qué? Está mejor el corazón, pero vas a tener que tomar pastillas siempre. Y dije, no, algo va a haber, algo tengo que buscar. Mis papás, que nunca se cansaron de ir hasta el último lugar, encontramos un homeópata también que nos ayudó. No tuve ninguna secuela del corazón, logré estar sana, en remisión, durante muchos años, y 1 año después de eso y de someterme a un tratamiento de quimioterapia con ciclofosfamida, que uno de
de los efectos secundarios era quedarme estéril, que yo ya había aceptado eso, dije, ok, no pasa nada. Me quedé embarazada de mi primer bebé. Entonces, la verdad es que los médicos un poco se asombran con mi caso, porque todos los nos, yo les he dicho sí. Entonces, nació mi primer bebé, que es mi milagro, se llama Mati. Yo le puse así porque significa regalo de Dios. Es la persona más importante en mi vida. También mi otro chiquito, pero imagínense, no uno, dos, dos milagros. Pero él me enseñó mucho, él fue mi gran maestro de cómo ser mamá, de cómo acompañar, de cómo poder enseñarle a esta personita a caminar y aferrarse de la vida como lo ha hecho su mamá. Poco tiempo después yo viví una etapa muy difícil de mi vida. El 70% de las personas que padecemos lupus tendemos a desarrollar un trastorno mental, depresión, ansiedad, niebla lúpica, que son momentos en los que nos disociamos y no podemos entender ni guardar un poquito la concentración. Es complejo. A mí me llamó a la puerta la depresión. La depresión, para una persona que siempre quiso aferrarse a la vida, es súper dura, porque es quien te dice, es el único trastorno de la mente que te pide quitarte la vida. Es el único que te hace dejar de tener ganas de vivir. Y yo no podía entender. ¿Por qué yo, que siempre luché para estar aquí en este mundo, hoy ya no tenía ganas de vivir? Y tenía un hijo maravilloso al lado mío y tenía mi familia que ha sido muy especial y no podía entender. Entonces dije, no, algo tengo que hacer, de alguna manera tengo que salir, y busqué ayuda. Es muy importante alzar esa manito, porque a veces creemos que podemos con todo, que no queremos molestar al otro, y en realidad no entendemos el amor tan grande que la gente que nos rodea nos tiene, que a veces levantar ese dedito, decir como que ya no estoy bien, ayuda muchísimo. Este proceso se exacerbó después de mi segundo embarazo, porque yo venía de tener un matrimonio fallido. A veces nosotros, por sostener lo que la familia, la construcción de mamá, papá, hijos, dejamos mucho de lado cómo nos sentimos nosotros como personas y como individuos. También pasa con la maternidad. Es importante hablar que uno tiene que aprender a separar mucho lo que es uno mismo, la maternidad, porque primero tenemos que estar bien nosotros para poder llevar a cabo todos estos aspectos. Yo dejé de ser Andrea y me convertí en alguien que quería complacer a todos y que quería mantener una familia para sostenerse, y al final no pude sostenerme, ni mi familia, ni mi hijo, ni nada. Yo pedí ayuda tal vez cuando ya fue un poco tarde, porque pedí ayuda, empecé mi tratamiento contra la depresión, ya le tenía a mi chiquito de 3 meses al segundo, y se activó mi lupus. El lupus tiene mucho que ver con cómo estás en tu estado mental. Las enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver con cómo tú te sientes, ¿sí? El momento en el que yo empecé a sentirme mal, mi sistema inmunológico cayó. Entonces se activó mi lupus, que estaba en remisión, y atacó a mi sistema nervioso central. Entonces empecé a tener episodios convulsivos, 15 convulsiones a la vez. Entonces me tuvieron que inducir al coma para evitar que haya un daño cerebral grande. Estuve en coma 8 días. 8 días en donde no voy a poder hablar de todo lo que pasó en todo ese viaje, pero es increíble todo lo que no podemos ver nosotros. Existe el lugar donde estás en paz, existe la no materia, me refiero a eso. Y lo que yo viví en esos viajes, en todo lo que pasó, cuando yo desperté, me devolvió las ganas de vivir. Y el decir como que, ok, he vivido esto, me agarré, la luché, la peleé, volví y voy a volver con todo. Y a partir de ese día me prometí que mi vida iba a tener siempre un propósito, vivir a plenitud y vivir y ser congruente con la mujer que yo soy y con lo que quiero ser. El proceso de autoconocimiento nace de allí, que es lo que yo le contaba a Karen en esa conversación, y qué importante es conocernos a nosotros mismos. Saber qué es lo que queremos, a dónde queremos ir. La vida es tan cortita, es tan efímera, y es tan importante que nos agarremos y vivamos como queremos vivirla nosotros, no el resto.
la validación que venga de adentro. No necesitamos agradarle a nadie. Agradémonos nosotros mismos y hagamos las cosas que queremos hacer. Porque al final, las que se van con esas cosas somos nosotros. Yo decía, me morí aquí, ¿y a quién le importó el tiempo que yo me quedé callada, aguantando cosas que no quería? Nadie. Todos iban a seguir viviendo. Y yo me iba tal vez no haciendo lo que Dios tenía como propósito para mi vida, o lo que yo quería hacer. Entonces, esta es la oportunidad que a mí me ha dado, Dios me ha dado la vida, para empezar a hacer las cosas que quiero hacer, para empezar las cosas con propósito y para impactar y ayudar a quienes lo necesitan. Entonces, ese es mi mensaje. Las herramientas que a mí me ayudaron mucho también es el tema de la terapia, de buscar ayuda, de tener cerca gente que les sume siempre, querer parecerse a la gente que está junto a ustedes, potenciarse y potenciar a la gente que les rodea para ser mejor. Esa es mi historia. Les agradezco mucho por escucharme y espero que pueda tocar también su corazón y que les den ganas de comerse el mundo como a mi querida amiga aquí, que estoy muy orgullosa, y que todos salgamos con la cuchara lista para comernos al mundo. Gracias. Ahora vamos a continuar con el mensaje de Camila Verbeek. Ella es terapeuta holística y también fundadora de Kingai, que ahora nos va a contar lo que es Kingai. Y la historia de ella es tan interesante porque es una mujer que se reinventó. Ella es como un ave fénix. De las cenizas se reconstruye de una manera impresionante y prende fuego por donde quiera que va. Así que cuidado, no me van a enojar. Pero no es pirómana, ni incendió Quito recientemente. Así que les dejo ahora con Camila Verbeek y su mensaje. Gracias, preciosa. Gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Sí, yo soy Camila y vengo de una familia hermosa, de una familia unida, de una familia amorosa, que siento que esa base para mí ha sido fundamental para llegar a todos los lugares que he podido llegar. Porque siento que sí, que el tener raíces fuertes desde el donde venimos nos ayudan a llegar a donde nuestra alma quiere llegar. Entonces, agradecida con mi familia, y decidí estudiar diseño interior porque siempre me sentí muy creativa. Aquí tengo un profe. Y fue hermoso como descubrir esta parte de mí, esta parte creativa, esta parte curiosa. Y trabajé en una empresa durante casi 5 años, una empresa bastante grande a la que le agradezco muchísimo. Pero llegó un punto en el que ya no me sentía bien conmigo misma y ya no me hallaba, no era feliz. Y muchas veces sentimos que ya tenemos ciertos estudios, que ya hemos llegado hasta cierto lugar, que ya, ahorita, ¿cómo boto todo esto? ¿Cómo digo que nada de esto me sirve y me atrevo a ese cambio? Cuando en realidad la invitación que yo tengo para ustedes hoy es que en el cambio hay tanto poder, que somos cambio y que ese cambio trae consigo una versión de nosotros que es esa versión que nuestra alma está buscando ser. Entonces, poder agradecer, y eso fue lo que hice, pude agradecer lo que esta empresa fue para mí. Y en ese momento yo tuve una pareja que siento que fue un punto clave para que yo me atreva a soltar todo, y me fui de mochilera. Fue como un salto bien, que lo hice con mucho miedo, porque decía, según yo quería estudiar que la maestría, que la empresa, o sea, tenía toda esta estructura en mi cabeza de lo que la Camila tenía que ser, de lo que la Camila tenía que cumplir, pero de repente la Camila ya no quería nada de eso. Entonces, yo siento que mi familia se asustó un poquito cuando decidí tomar este paso, pero fue lo mejor que yo pude hacer. Y es eso, es a veces hacerlo con miedo, hacerlo sin saber para dónde está el camino, pero hacerlo.
Hay una frase que yo me repito constantemente, que la vi alguna vez, que un jinete no veía el camino y el caballo le dijo, ¿logras ver un paso adelante? Y el jinete le dijo, sí, ya, es suficiente. Entonces yo podía ver un paso adelante. Literalmente fue irnos a viajar en COVID, todo estaba cerrado, no estábamos vacunados, y poder solo saber dónde iba a ser el siguiente lugar. A veces no sabías dónde íbamos a dormir, qué íbamos a comer, qué iba a pasar de nuestra vida, pero era mantenernos en esa presencia y disfrutar de la incertidumbre de la vida, porque la vida es incierta. La vida no se despliega así, no te tiene el mapa que te dice, verás, de aquí vas a ir acá. No, la vida lo único que te pide es que confíes, que te escuches, que escuches tu corazón, que escuches tu intuición. Y mientras más podemos ir escuchando, más vamos honrando y más se van abriendo los caminos. Y así se fueron abriendo los caminos. Ahora entiendo por qué fui a cada país que fui, por qué viví cada experiencia que viví, que fue maravillosa. Y era porque una versión de mí se estaba construyendo, se estaba cocinando para comerme el mundo. Y sí, a la final el viaje de un año se convirtió en 2 y viví un año en un país en Indonesia, en Bali, donde siento que fue donde las semillitas que yo fui recogiendo por todos los países echaron raíces, tomaron fuerza. Y a veces uno cree que, ay, qué hermoso la isla y la vida del paraíso, pero para mí fue un momento súper duro porque yo decía, a ver, diseño y trabajo de 8 horas no quiero, pero no sé qué quiero. Entonces, quedarte en esa oscuridad, permitir que el universo te rompa en 1000 partes, dejarte caer, dejarte romper. Y desde ahí, desde ese quiebre, poder reconstruirte pieza por pieza, pero no tomar todas las piezas de nuevo, tomar una por una y decir, esta es, sí, no, me pertenece, no me pertenece, está bien, si esto yo lo quiero de nuevo, tomo otra pieza, esto quiero, no, esto es algo que traigo de mi familia, que la verdad no me expande, suelto. Esto sí, esto es el amor que mi familia... Entonces poder irnos construir, cuestionense todo, porque a través de ese cuestionamiento van a encontrar su verdadera esencia, porque no somos todo lo que nuestros papás nos dicen, no somos lo que la sociedad... Encuéntrate, permítete que si la vida te rompió, sea para construir esta nueva versión de ti, no la antigua. Y van a quedar huecos en esta vasija tuya que estás haciendo. Pero en esos espacios es por donde la luz del universo va a entrar. Y las piezas van a aparecer y te van a decir, mira, esta es la pieza que llena perfectamente ese vacío. Y te vas a encontrar en una forma distinta, en un material distinto. Y con quiebres, con quiebres que son esas heridas que la vida a veces nos crea, pero es para expandirnos. Y ese es el propósito del rompernos. No nos quedamos rotos, es rompernos para vivir más expandidos, más en nuestra autenticidad. Entonces, eso, como invitarles a todos, yo creo que a todos en la vida nos pasa eso, que en algún punto nos tenemos que romper. Y utilicemos ese capítulo de nuestra vida para encontrarnos más fieles a nosotros, más auténticos. Y eso fue como lo que hice. Y claro, según yo ya cuando vine acá a Ecuador dije, qué bestia las herramientas que tengo, que sí me ayudaron mucho. Y cuando llegué acá, todo se me desbarató un poquito de nuevo. Pero fue lindísimo porque mis raíces ya estaban más profundas. Yo ya sabía más quién yo era.
y pude como tener más claro mi caminar, porque tenía más claro mi conocimiento sobre mí misma, lo que yo quería, lo que yo no quería, lo que yo valía, lo que yo merecía. Y utilicé este momento que fue bastante difícil en mi vida para eso, para renacer, porque la vida hace que renazcas y cambies y te transformes. Entonces, poder renacer e ir detrás de un sueño que era el generar una comunidad de mujeres para mujeres, una comunidad que sostenga el renacer de otras mujeres, que sostenga sanación, y ese espacio se llama Kingai. Lo abrí el 8 de marzo y fue muy loco porque yo tenía este sueño, pero no sabía que lo había escrito. Y justo 2 días antes de inaugurar este lugar encuentro en una libreta que yo tenía en Bali, que decía, tengo un lugar que es una comunidad de mujeres que está cerca de mi casa, pero así, todo escrito, lo que yo estaba cumpliendo. Entonces es como que a veces no somos tan conscientes de lo que nuestra alma quiere, pero tu alma sabe, escúchate, porque tal vez en un momento hay esa conciencia y luego te olvidas y te llevan las olas de la vida, pero tu alma tiene el camino ya trazado, tu alma tiene un plan divino. Entonces poder como honrar ese plan, escucharte y darle. Y aunque se ponga difícil, confiar en ti, confiar en tu potencial, confiar en todo lo que tu alma vino a hacer, porque no estamos aquí de coincidencia, no estás aquí porque a tu alma sí le dio ganas de visitar la tierra, porque hay muchos retos aquí, hay muchos retos, pero detrás de cada reto hay un propósito divino y poderoso. Entonces confíen en ese propósito. Si aún no lo tienen claro, pregúntenle a su alma, pregúntenle y vayan hacia adentro. La verdad que todas las respuestas están para adentro. A veces queremos ir preguntando, ir cuestionando, ir viendo qué nos enseña la vida. No, el momento en el que tú vas hacia adentro, te conectas con tu verdad. Nadie más tiene esa verdad. Y Kingai fue eso para mí, y poder tener este espacio en el que cada mujer pueda, y hombre, la verdad es una comunidad de mujeres para mujeres, pero igual está abierto como a hombres, porque es hermoso ver que los hombres también ya están como queriendo entrar en esta parte de conocerse. Es lindísimo, y eso, es lindo ver ya un sueño cumplido y también convertirte en esa nueva versión de ti que ese sueño está necesitando, porque a veces decimos qué hermoso, cumplí mi sueño, pero la versión que ese sueño necesita es una versión más fuerte, más segura, más centrada. Entonces ir eso, como sembrando, cosechando. Entonces, esa es mi historia. Gracias a todos ustedes, y mi invitación es esa que no le tengan tanto miedo al cambio, que se atrevan, que se escuchen, que honren lo que su alma vino a hacer y el propósito divino que cada uno de ustedes tiene aquí. Gracias. Compártenos qué significa Kingai. Cuando estábamos haciendo lo de Kingai, yo quería que sea este espacio del renacer. Y yo tengo en mi mente siempre esta vasija que se rompe y de ahí se empieza a reconstruir. Entonces yo le contaba esto a la chica que me ayuda a desarrollar la marca. Entonces al inicio ella me pone como me hace acuerdo a kintsugi, que es este arte japonés de reconstruir y poner oro en las grietas. Entonces cuando me desarrolla el concepto le digo, me encanta, pero era bien frío, como bien oscuro. Yo le decía que yo quería esa oscuridad, pero una oscuridad más de Gaia, de la madre tierra, de esa oscuridad que es útero, que envuelve la semilla para que de ahí brote el árbol. Entonces le dije kintsugi y Gaia, y ahí nació Kingai, de estos dos conceptos que amo y que siento que todos los atravesamos y desde ahí nos expandimos y crecemos. Eso es Kingai. Gracias. Muchas
Muchas gracias, Cami, por compartirnos tu historia. Vamos a continuar con nuestros speakers. Ahora les voy a presentar a los fundadores de Ficto, que es una empresa que se dedica a hacer el diseño de todo lo que tiene que ver con los restaurantes, todo lo que es experiencias gastronómicas, excepto la comida. Pero quién sabe y ahora salgan inspirados a salir a cocinar y a comerse el mundo. Así que les voy a presentar con ustedes primero a Paul Astudillo. Él tiene 20 años de experiencia como docente y también nos va a compartir sobre un proyecto que se llama 40 Caída y Limpia, en el que también está promoviendo, ¿no?, los juegos quiteños ecuatorianos con mucha personalidad. Ellos nos van a contar un poco sobre cómo ya materializar tus sueños. Hemos pasado ahorita por 2 etapas, ¿no? Una de encontrar este propósito de vida, de tratar de darle como más sentido a las acciones que hacemos, tener una vida con más intención, luego a conectarnos con esta intuición, con nuestro poder interior, nuestra voz interna, y ahora vamos a pasar un poco más a lo material, a cómo podemos vivir de nuestros sueños, cómo nuestros proyectos pueden ser una realidad y sobre todo vivir de nuestras pasiones. Así que, Paul, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con las 2 experiencias tan poderosas, yo solamente iba a decir así como yo hago restaurantes, muchas gracias. Así como era así como ¿desde dónde puedo comenzar a hablar de la parte creativa? ¿Desde dónde puedo comenzar? Entonces era así como no tengo como algo como más atrás, salvo el hecho que diseñábamos juegos. El Lucho es mi primo, o sea, para quien no lo sabía. Y desde enanos, desde chiquitos, trabajábamos mucho en hacer juegos. O sea, nos divertía mucho el parchís, el monopolio, lo que sea. Y en vacaciones, cuando nos juntábamos, desarrollábamos juegos. Entonces, realmente era esta cosa de divertirse en el extremo absoluto al nivel que comienzas a diseñar un juego. Entonces justo me hicieron pensar en eso porque no le había agarrado esta parte de atrás, no le había agarrado el back. Mientras ustedes exponían yo era así como solamente restaurantes y cosas para comer. Gracias, hasta luego. Entonces, claro, viene de ahí. Luego en la universidad, o sea, pasa el tiempo en la universidad, estudiamos diseño industrial. Bueno, en esa época yo les suelo decir a mis alumnos, a mis chicos, que soy uno de los últimos dinosaurios. En la universidad habría un programa extinto ya, por eso lo de dinosaurios, que era diseño integral. Entonces estudiabas a la vez diseño interior, bueno, diseño escenográfico, diseño gráfico y diseño industrial. Entonces lo que te llevaba a eso era tener un gran panorama, el big picture de los proyectos, les suelo decir yo. Entonces, en eso, obviamente, cuando estás en la escuela y en la parte académica, nosotros los profesores de diseño les decimos, locos, chicos, están para cambiar el mundo. Incluso hay esta frase de el diseño hace que el mundo mejore y la calidad de vida de las personas tiene que ser mejorada. Entonces todo era bien, todo es lindo en este discurso de la mejora de la calidad de vida, hasta que tienes 20 años, tienes que salir de fiesta y no tienes plata. Entonces, claro, la remesa de tu mamá no te avanza y es así, te tomas una cerveza más y te regresas a la casa en role o buscas qué más haces. En eso de buscar qué más hacer, justo ahí mencionaba, lo de 40 no iba a estar en esta charla, pero vale la pena tocarlo porque en eso comenzamos a darnos cuenta de la cultura material de los países. O sea, realmente, si hablamos de juegos de cartas o del mismo Monopolio o de juegos tradicionales, hay países que tienen su juego tradicional con su naipe desarrollado, con sus vainas. Y dijimos, oigan, ¿y por qué no hay un naipe de 40? O sea, para jugar 40 en fiestas de Quito, juegas con esta carta china que ya es súper aburrida, es la misma de siempre. Tal vez hay ahí un espacito. Siempre estos espacitos han sido divertidos para nosotros porque decíamos así como, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Y 1 año y medio después, 18 meses después, hicimos una gran
cagada. Porque intentamos producir unos naipes. Aquí, con lo poco que sabíamos, con la no experiencia que teníamos, pero, o sea, al nivel de que teníamos que contratar a familiares, amigos, a cambio de cervezas en la casa, para intentar cuadrar los naipes. O sea, porque venían todos sueltos, las cajas venían desarmadas, me jalé en el empaque de las cajas. O sea, todo lo que puede... No todo lo que puede salir mal salió mal, pero estábamos chamitos. Pero sí. Sí. Hubo esto así como muchachos, así como chamitos. Pasaron cosas. O sea, ahí hubo sí, yo cuando mis chicos llegan a clase suelen decir así como, profe, sí sabe la del perro y el deber, sí. Ahora le cambiaron y ahora es, profe, pasaron cositas. Entonces nos pasaron cositas, para ponerlo en ese término. Y estas cositas que pasaron no fueron malas. A la final sacamos muy pocos juegos de cartas de ese año y se acabaron. O sea, lo poco que pudimos hacer, las cartas habían llegado a la casa el 4 de diciembre, vendimos el 5 y el 6 y vendimos todo lo que pudimos hacer. O sea, dijimos, ahí tenemos algo entre manos. Y en este tener algo entre manos hemos ido 18 años perfeccionando el tema, cuidando el proceso, buscando proveedores, aprendiendo cosas. En el trayecto nos juntamos siempre con los amigos, siempre son una cuestión muy importante en el desarrollo de los proyectos. Siempre hay esa voz que a veces puede ser de joda, para molestarte, para incomodarte, especialmente en estas relaciones que yo tengo con mis amigos que son así muy de machos de los 80s. Entonces es así como esta cosa así. Y nos juntamos con otros amigos, que son el Juan y la Nati, que siempre les nombro cuando hablo de este proyecto, y lanzamos una de las primeras apps desarrolladas en el país, que es una app para jugar 40, es una app que cuando la lanzamos solamente nos ganó en descargas la del Banco del Pichincha. Entonces era así básicamente el boom. Tampoco lo hicimos tan bien. Porque cuando uno ve los números de la app y dices, ¿le ganaste a Candy Crush? Sí, le gané a Candy Crush. ¿Le ganaste a no sé qué? Sí, le gané a no sé qué. ¿Y el Ferrari? Y así, ups. Entonces, de todo eso se aprende, ¿no? O sea, como las primeras veces han sido esto más ganas que lógica. O sea, tenemos las ganas y ahora estamos, justo hace un ratito les contaba, todo este proceso de 18 años casi ha llevado a tener este paquete de cartas con rediseño y a una calidad top en el mundo. Conseguimos que sea el papel perfecto, que sea la impresión perfecta. Entonces ahora estamos así como súper orgullosos. Vamos a competirle al Uno, espero que le podamos competir al Uno, y ha sido uno de los proyectos más vendidos nuestros, o sea, es muy insignia nuestro, pero eso es una partecita. Entonces, dentro de este proceso creativo que tenemos el otro lado que comenzó igual, o sea, siempre estuvimos muy vinculados hacia gente que nos decía, queremos hacer que el espacio transmita cosas. ¿Sí? Entonces tenemos unas clientes súper chéveres que tienen una cadena de boutiques y era así, queremos que las señoras que compran la ropa aquí se sientan jóvenes. ¿Sí? Reto. Entonces, claro, o sea, siempre es un reto porque a veces uno viene con una predisposición a su ropa es esto, hacemos esto, lo pensamos así. Entonces, cuando creativamente te retan con estas cosas, uno comienza a darle la vuelta, a repensarlo y todo. Y uno de nuestros clientes un cliente hace mucho tiempo, adelantado a su tiempo, nos dice, muchachos, queremos hacer hamburguesas gourmet. Ok, y queremos que estas hamburguesas gourmet sean de este estilo,
mi primo hace unas hamburguesas súper ricas con chorizo, que ni sé qué, y desarrollamos un concepto loco que se llamaba el Señor Latino, en el cual nos inventamos un personaje que iba por toda Latinoamérica e iba aprendiendo a hacer hamburguesas en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y no me acuerdo cuáles más. Ha pasado mucho tiempo de eso. Hicimos igual, pasaron cositas. Y estas cositas, a la final fue un buen camino, pero como les decía, estaban adelantados a su época. Hamburguesas en esa época había Rusty, Burger King y McDonald's. Y estos chicos tenían una hamburguesa bastante más cara y varias complicaciones de producción, de parqueo y todo. Cerraron el restaurante y nosotros nos quedamos con ganas de seguir haciendo espacios para comer. Luego de eso, no sé cómo voy de tiempo, me encanta hablar. Te tengo que dejar discurso, Lucho. Si no, yo solo digo gracias. Entonces, luego de eso, comienzan a haber otros proyectos, comenzamos a dispersarnos mucho en el estudio. O sea, nosotros teníamos en esa época un discurso de, ¿qué hacen ustedes? Lo que quieras. Teníamos esta cuestión de no poder comunicar bien lo que hacíamos, que era esta transformación de materia prima en objetos, y no lo podíamos decir, o sea, no nos quedaba claro lo que hacíamos. Entonces era súper complicado contarle a la gente lo que hacíamos, porque a veces tenía un discurso de ¿qué hacen ustedes? Desde un cepillo de dientes hasta una nave espacial. O sea, ok, así como, esto está raro. Y conforme va avanzando el estudio, con un montón de proyectos locos, hicimos museos, hicimos exposiciones, o sea, todo lo que podía ser creativo, estábamos ahí metidos. Un rato llega un cliente y nos dice, muchachos, creo que necesito hacer una vajilla porque mi restaurante necesita platos especiales. Como, ¿ustedes pueden? Y yo así, ya te dije, cepillo de dientes, nave espacial, entonces la vajilla está como por acá, tranquilo, obvio que podemos. Y ahí descubrí que me gustaba, o sea, a mí me gustaba jugar mucho con la comida. Esta rebeldía con la mamá de uno que te dice no juegues con la comida, y ahora me pagaban por jugar con la comida. Entonces era una cosa así súper interesante. Y a esto le comenzamos ya el Lucho como que se juntó en esa época. El Lucho andaba haciendo vida, ¿cómo le decimos? Estatal. El lado oscuro. No sé, la conscripción cívica, eso. Entonces el Lucho estaba en la conscripción cívica, y cuando el Lucho regresa había esta cosa de jugar con la comida, al cual le comenzamos a dar mucha cabeza y decíamos, no, ahora está clarito, ¿qué hacen? Espacios para comer. ¿Y qué tiene que ver un espacio para comer? O sea, podemos hacer el taburete, podemos diseñar el espacio, podemos diseñar la vajilla, podemos diseñar el empaque, pero siempre que sea jugando con la comida. Entonces ahí se vincula mucho la etapa original de los proyectos, cuando jugábamos a hacer juegos, y ahora que podemos seguir jugando con la comida. Como uno crece, ya no se puede dar el lujo de equivocarse tanto. Entonces ahora andamos buscando la manera en que los procesos sean mucho más rápidos, en que podamos hacer varios procesos a la vez, en que el equipo sea más grande y sea como un poco más libre, creativo, para nosotros buscar otros espacios para seguir jugando y de paso comiéndose el mundo, porque esa es la idea. El jugar no debería desaparecer de las mentes de las personas, y nosotros tenemos la suerte de seguir jugando, y también la suerte de que todos nuestros clientes nos dejan meternos en sus cocinas, a veces a curiosear, a veces a trabajar con ellos, y es loquísimo. El Lucho suele decir que diseñamos todo menos la comida, pero pasamos metidos en la cocina. Entonces es así como súper lindo esa parte, esa dinámica, porque preguntas mucho, eres muy curioso,
y los almuerzos de familiares de los domingos han ido mejorando mientras estamos en esto. Vas aprendiendo cosas, entonces resulta súper interesante eso, y es este camino de equivocarse, acertarle, pulir, que es muy interesante. Muchas gracias, Paul. Y ahora les presento a nuestro último speaker, que es Lucho Vallejo, él también cofundador de Ficto, esta empresa dedicada a diseñar estos restaurantes y estas experiencias gastronómicas. Él nos va a contar ya de lleno cómo fue el empezar la empresa. O sea, cómo nació, cuáles fueron los retos, un poco para ti también esta transición de estar en el sector público a ahora dedicarte a algo tuyo y sobre todo a creer en tu talento, a creer en tu capacidad y a ofrecer algo que era desconocido, ¿no? Así que los dejo con Lucho Vallejo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí un sábado de tarde. Gracias también, Karen, por hacer esto, ¿no? El Liniers decía en la pandemia que cada ser humano va a tener un podcast. Así que creo que vamos por buen camino. Estuve oyendo tu podcast, está muy chévere, sobre todo ese en el que sales del closet. Pero a grabar, ¿no? O sea. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando estaba escuchando a André y a Cami, yo decía así, lo mismo, la misma situación, así decía, qué superficial que soy. Pero no, ya luego ir viendo en la charla, todos tenemos ahí pues diferentes caminos. Y claro, con el reto de ponerse primero el gran reto es, uno de los grandes retos que he vivido era estudiar algo creativo, algo de que esté muy vinculado al arte y a la creatividad, ¿no? Antes, cuando empezamos esta vaina, el diseño era muy desconocido. Incluso la misma facultad no estaba muy bien estructurada, lo que contaba el Paul, era todo al mismo tiempo y a la vez era muy amplio y a la vez era muy general. Pero claro, en ese camino vas encontrando la historia, más o menos como ya la planteó Paul. Y claro, y los retos son bastante fuertes porque te alcanza un momento en el que no tienes experiencia, ¿no? Como decía el Paul, hacíamos de todo, queríamos abarcar todo en esa misma línea de conocimiento que teníamos. Y ese reto era que, primero, el verdadero reto es de encontrarse con clientes, ¿no? Con clientes que te crean, qué es lo que les vas a hacer. Y por otro lado, es esta nota de sentirse auténtico, que era parte de la frase inspiradora que nos dio Karen en un momento. Entonces, claro, yéndome también un poco en el otro camino de la autenticidad también, hay ese gran reto ahora en el que pasa, y sobre todo también con la gente que trabaja en ese mundo creativo, porque estamos como un poco obligados o capturados por el algoritmo, ¿no? Lo que nos lanza Instagram, lo que nos lanza Facebook. Ahí, sí. Lo siento, vuelvo a empezar. Gracias, Karen, por la invitación, por el podcast, es increíble, Liniers. Decía que un podcast por ser humano, hay que comerse el mundo. Ahí estoy bien. Entonces decía esto, que estamos muy ligados al yugo del algoritmo, ¿no? A lo que nos lanza Instagram, a lo que nos lanza Pinterest, Facebook, lo que sea. Y esto también pasa con la gente con nuestros clientes, con los alumnos, que llegan con esto quiero hacer, esto quiero diseñar, esto quiero plantear, esto quiero construir. Claro, con los clientes es distinto, pero con los chicos, cuando trabajo con los chicos en la metro, lo que les digo, ya chévere, busquen todo, traigan, bajen todo, descárguense todo lo que tengan de Pinterest. Sí, está bien. Entonces, cuando llegan con un mundo inmenso, dijimos, ya, eso se descarta. Todo eso está a la basura. Entonces, ahí recién empiezan a volverse auténticos, entran en una especie de crisis creativa. Con los clientes pasa algo similar, ¿no? No les puedo decir, vamos a botar a la basura, sino que vamos a arrancar a partir de estos elementos para construir sus espacios. Entonces, primero hay este gran reto
de cómo hacer que un negocio funcione, que te entiendan lo que pasa. El otro gran reto es esta parte auténtica. Y también quería contar un poco de la experiencia de trabajar en el lado público. Yo entré a trabajar en el Ministerio de Cultura y poco a poco se fueron abriendo unas subsecretarías especializadas en industrias creativas. Entonces había una dirección de editorial, ¿no? Todo lo que trabajaba con libros, todo el tema post-creativo, ¿no? O sea, era encontrar ya la lógica para que toda la producción creativa encuentre sus caminos empresariales o comerciales, o que se vuelva una especie de negocio. Entonces los creativos, los escritores venían y trabajaban en el área editorial. Luego venían los músicos y trabajaban en el área fonográfica. Venían los cineastas y trabajaban en la parte de distribución. Venían los que hacían artes escénicas, ya veníamos a la parte de teatro. Y la del diseño siempre estuvo pendiente, ¿no? Estábamos trabajando mucho con artesanos y con diseñadores, y veníamos a mi dirección para trabajar ya la parte de consolidar más esos espacios. Y fue una experiencia increíble, ¿no? Hablando de closet, una de mis amigas, mejores amigas, me dice que soy un político de closet. Es así, ya, ¿cuándo? Así, ¿cuándo haces algo más? Pero es uno de los grandes retos. Es uno de los grandes retos de ese trabajo. Y le llamo también conscripción cívica, porque creo que cada uno debería, al menos en un momento, vincularse con el sector público y político para entender cómo es que funciona la cosa, ¿no? Cómo es que trabaja, qué es lo que pasa, qué es lo que estamos haciendo terriblemente mal y qué es lo que estamos haciendo relativamente bien. Entonces, claro, lanzarse a todo este aspecto y trabajarlo con todos los retos que tiene, porque también hay un reto además de los personales, de los que vivimos, ¿no? De lo que nos han contado, de las enfermedades, de las angustias, de todo ese tema. También hay un reto más general y más amplio, ¿no? Que es ya llegar a nivel país, a nivel ciudad. ¿Qué está pasando con las ciudades? ¿Qué está pasando con los barrios? ¿Qué está pasando con el país, ¿no? Entonces, ese también es un verdadero reto que hay que irlo enfrentando, ¿no? Cuando uno tiene retos, pues hay la fácil, que es esquivarlo y esconderlo hasta que crece, o la otra, que es enfrentarlo. Entonces, para comerse el mundo hay que entender eso, ¿no? O sea, es como ir cachando en qué punto estamos, qué es lo que podemos hacer, y cada uno de estos retos, ¿no? El primero, el entender cómo es la lógica de un negocio. Bueno, lo hemos ido resolviendo de a poco. ¿Cómo es la lógica del trabajo público? ¿Qué puedo obtener yo del trabajo público? ¿Qué le puedo pedir yo a la ciudad? ¿Qué le puedo pedir yo al presidente? ¿Qué le puedo pedir yo al alcalde? Todas estas cosas también es otra cosa muy, muy importante. Y claro, ir encontrando sobre todo cuál es el reto auténtico de cada uno, ¿no? O sea, en qué soy bueno, qué puedo aportar, qué puedo beneficiarme, no solo a mí, sino al resto de gente. Entonces creo que por ahí puede ser mi mensaje de cómo comerse al mundo a partir de nuestro propio sitio. Eso. Quisiera que tal vez, si entre ustedes mismos tienen algún comentario o duda que hacerse entre ustedes también, podamos comenzar por ese lado. Adelante, por favor. André, ¿cómo está Lupito ahorita? ¿Qué ha pasado? Lupito está muy bien, estoy en remisión, completamente sana, gracias a Dios. Gracias por preguntar. Buenas. Lupito está muy bien. Bueno. Cami. ¿Volverías a trabajar de diseñadora? En confianza. Puedes decir no porque no me gustó, puedes decir sí, no voy a decir nada más. El profe. Hiciste buen trabajo. Yo siento que he logrado como que cambiar. Yo siento que sigo diseñando, pero ahora sigo diseñando desde un lugar distinto. Yo entendí que el diseño, que yo estudié diseño para aplicarlo en toda mi vida. Por un momento lo rechacé mucho. Fue así como, no, yo no soy diseñadora, no, yo no trabajo. O sea, por poco yo quería borrar todo eso. Y ahora, en cambio, me encanta poder ver eso, o sea, cómo aplico todo lo que aprendí en
muchas de las cosas que hago, pero así literal de irme a meter a una obra, ya no, nunca más. No quisiera, la verdad, sí, no. Yo tengo un comentario que quería hacer, bueno, una reflexión un poco que me nace por todas las conversaciones que ustedes han ido teniendo, y es acerca de la identidad. Yo siento que muchas veces nosotros relacionamos nuestra identidad, o sea, quiénes somos, con nuestras profesiones. Muchas veces nos definimos con eso, y cuando nos preguntan qué haces o quién eres, directamente la primera respuesta que nos viene a la mente es eso. Y somos mucho más que las profesiones que tenemos, muchas veces ni ejercemos lo que estudiamos y ahí de hecho puede suceder un desajuste, ¿no? Como que uno no se encuentra, no sabe qué decir, no sabe quién es, y por eso siento que, recapitulando tu charla, André, es tan importante este proceso de autoconocimiento, de saber quién eres, a qué viniste al mundo, encontrar tu propósito, tu misión, porque desde ese conocimiento que tienes sobre ti, nace ya tu confianza, nace tu autenticidad incluso. Y yo, bueno, estoy en un proceso en el que también estoy intentando empezar algo propio, algo mío, y me he dado cuenta que en el proceso de crear un negocio o una marca, mucho de quién eres tú se traslada a ese negocio. O sea, es inevitable que todo lo bueno y lo malo que tú tengas en el negocio se refleja. Entonces las marcas también vienen a ser ese espejo de las personas que las crearon. Y yo lo he visto, por ejemplo, también en el negocio de Camila cuando fui a conocerlo en la inauguración. O sea, ustedes entran y dice Camila por todos lados. Es que es la esencia de ella, y no porque esté escrito el nombre de ella, ¿no? Sino que realmente en los detalles, en lo gráfico, en los colores, en todo, te puedes dar cuenta de cómo se plasma la personalidad de cada quien. Entonces ahí mi pregunta es para Ficto, cualquiera de los dos que quiera contestar, es cómo creen o qué partes de su identidad como personas, tú como Paul o tú como Lucho, creen que se ha trasladado a Ficto como empresa y que se ha transmitido incluso a sus clientes. Contesta tú. No, a ver, creo que hay que aclarar una cosa, que en este universo en el que hacíamos todo de todos para todos, y que nos fue súper mal porque nadie cachaba nada, dividimos en dos empresas totalmente distintas para poder comunicarnos, ¿no? Entonces ahora entran a la página de Ficto y ven solo restaurantes, espacios gastronómicos, y por otro lado Juego y 40, ¿no? Todo su universo totalmente dividido, porque claro, uno se va especializando en el Juego y 40 es mucho más auténtico, sin filtro, diría yo. O sea, no hay las ilustraciones. ¿Qué ponemos? Un diablo ahí orinando. Ya, dale, puta, qué buena idea. Mucho más libre, ¿no? También es más libre porque el producto final es nuestro y la decisión está en el cliente, ¿no? Entonces, te compra o no te compra, pero ya ve en la parte de diseño bajo servicio del que hacemos, sí hay mucha de nuestra personalidad, pero más por el lado de los usos del material más brutalista, si quieres, podemos decirle de alguna manera un poco más industrial, ¿no? Así, este tipo de arquitectura y de diseño lo trabajamos mucho, ¿no? El material hacia la vista, las estructuras que se vean, que se noten. Si hay que demoler cosas, dejamos los rastros de las paredes, por donde ha habido paredes antes. Nos gusta que quede la historia de los espacios también marcada. Y algo de humor y de historia también la marcamos, también dejamos marcados en los espacios. Nos interesa mucho que los clientes cuenten las historias. En Penny Royal, por ejemplo, pusimos una línea de gigantografías con el paso de las etapas de los dueños de Penny Royal, cómo empezaron con la primera hamburguesa, con el primer food truck, etcétera, etcétera. En Arbolito lo mismo. En Coqueiros recientemente también hicimos una remembranza de la abuelita Olga, que era la persona que se inventó los coqueiros hace 45 años. O sea, marcamos mucho esa nota, ¿no? Pero como te digo, como es con los clientes, hay que trabajar un poco más, no diría serio, pero diría un poco con más filtros, ¿no? que los productos propios. No sé si quieres añadir algo más.
O sea, en las cartas podemos decir malas palabras y con los clientes no. Entonces es así como más o menos la cosa. Es justo lo que decía Lucho, o sea, tenemos estos productos propios que son mucho más personales. O sea, el proceso creativo es mucho más... Nosotros somos nuestros propios directores creativos. Entonces es mucho más suelto, mucho más libre. Y cuando tienes que trabajar con una marca, es justo cómo haces un proceso para que esa marca comunique lo que tiene que ver. Y ahí no somos los dueños de la marca. Entonces esa es como un poco la diferencia de las dos. Pero si hay gente que llega y dice, ¿esto hicieron ustedes? Sí. Y hay otros que es así como, qué bonito, así, ¿quién habrá hecho? Así como... Entonces se da eso, o sea, no creo que tengamos una firma de proyectos, o sea, si ven, hace un tiempito hicimos un proyecto que era un pop-up, un restaurante efímero, que duró 10 días y esto era algo muy, muy sexy. Y luego hicimos la heladería de los coqueiros, que está ahí y que no tiene nada que ver. Entonces no hay cómo tener esa línea, o sea, no hay cómo tener un rasgo identitario propio nuestro en los restaurantes o en los lugares para comer, pero lo intentamos. Justo lo creo que decía Lucho, la historia, dejar las huellitas de lo que había antes y todo, eso está cool. Chévere, muchas gracias, Paola. Y bueno, ahora... Solo antes de ya abrir micrófono para todo el público, que me veo obligada a aclarar el tema de salir del closet. Y bueno, básicamente es que cuando yo comencé mi podcast, yo comencé sin nada, grabando en el celular. Y el mejor lugar, aquí consejo, el mejor lugar, la mejor acústica que pueden tener en su casa es el closet. O sea, no tienen idea cómo se encierra el sonido de bonito. Ustedes se meten ahí, vean... Y hablan, y es como estar en un confesionario con el cura. Más o menos así se siente hacer un podcast en el closet. Entonces yo empecé así, porque dije, a ver, yo tengo ganas de hacer esto, pero ahorita no tengo para invertir en todo, ¿no? En un estudio de grabación. No tengo, en ese momento no tengo. Ahora ya fue. Ahora ya los aguinaldos. Las utilidades. No, mentira. Pero saben, yo no quería que me detenga el no tener esos equipos. Y sobre todo no quería esperar más tiempo porque yo ya sentía como dentro mío una voz diciéndome, ya quiero hablar, ya déjame hablar y ya por favor hazme caso. Entonces dije, es el momento. ¿Y ahora qué voy a decir? Entonces cuando estructuraba los guiones y todo, yo dije, voy a contar también esto como parte del proceso creativo porque es parte del crecimiento. A veces comienzas con nada y puedes llegar muy lejos y cuando regresas a ver tu comienzo te sorprendes. Y ahí es también cuando te das esa palmadita y dices, yo tengo que celebrar igual este logro porque yo empecé sin nada. Y haciéndolo solamente en mi tiempo libre. El podcast ha sido escuchado en más de 20 países. Entonces, para mí ha sido algo que yo no esperaba ni que mis papás me escucharan, peor que me escucharan. Ahora también el podcast se convirtió en un canal de YouTube, que lo acabo de lanzar hace un mes, donde estoy haciendo reportajes gastronómicos. Así que por ahí quien quita y vean a unos personajes entrevistados próximamente, de una vez comprometiéndolos. Y... Acepto. Sí, perdónenme a todos, no acepto. No, sí, entonces comencé con esta forma de fusionar mis pasiones, que es la comunicación, por un lado, que es algo que estudié, pero yo en el camino fue encontrando una compañera de vida, que es la cocina. Y hoy que le encontré un propósito de vida a la cocina, yo estoy promoviendo la alimentación consciente y saludable a través de todo lo que hago, de comunicación, de eventos, de degustaciones. Y también empecé sin nada. Entonces quiero dejarles de mi lado ese mensaje que muchas veces creemos que tenemos que tener todo, un local arrendado, empleados, equipos, etcétera. Y hay veces en que podemos empezar realmente, como decías, dando solo un pasito al frente. O sea, no viendo todo lo que puede... Muchas veces te abruma incluso ver la meta tan grande y no haces nada. Entonces, el secreto, yo creo, está en lanzarte, aunque sientas que no tienes nada, pero en realidad tienes tanto, solo que no lo vemos. Y ahí es donde los amigos son tan importantes, porque ellos creen en nosotros más que nosotros mismos a veces. Y nos dicen, cuando nosotros estamos a punto de tirar la toalla,
nos hacen creer nuevamente en nosotros mismos. Entonces, que también salgan de esta charla inspirados en cultivar más sus amistades y sus relaciones vitamina, porque esas personas son las que hasta el final de nuestros días tenemos que llevárnoslas y cuidarlas y darles lo mismo que ellos nos devuelven, ¿no? Entonces, ahora, quien quiera animarse a hacer algún comentario o pregunta es libre. Y pues, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes con todos, mi nombre es Carlos Proaño, te felicito, muy lindo el programa, el show que hiciste. Es una pregunta abierta realmente para los miembros que están ahí adelante. Me gustó escuchar sus historias, cómo básicamente persiguieron sus sueños, dejaron atrás todo, siguieron a sus instintos, su corazón y se lanzaron. Entonces viene una pregunta, ¿qué consejo darían a la gente que está tal vez, que tiene estos sueños, que tiene estas ganas, pero ya llegó a una estabilidad económica, emocional, y no se atreve a dar el salto? Porque claramente dejar todo y comenzar a hacer las cosas que a uno le nace te causa un montón de nervios, de inseguridades. ¿Y qué consejo le darían? ¿Cuál sería? Porque al final del día, al final del mes, tienes que pagar las tarjetas y tienes que llevar comida a la casa. Entonces, ¿cómo harías? ¿Cuál sería el empujón que le darían a estas personas para que sigan sus sueños? Y mi amor, estoy muy orgulloso de ti. Siempre va a haber como esta duda en nosotros mismos. Hablábamos hace un rato del síndrome del impostor, que a veces no nos creemos suficientes, o decimos, ¿quién soy yo para decir que voy a hacer esto? O sea, ¿quién me dio a mí pero primero es algo que, como Karen decía, ese sueño te está eligiendo a ti por algo, porque los sueños también te eligen, no es que nosotros vamos ahí eligiendo. Entonces, saber que si eso está en tu corazón es porque hay en ti el potencial para lograrlo. Hay en ti las herramientas. Entonces, confiar en eso, confiar en que si está ahí es porque hay mucha abundancia también ahí, solo que hay el miedo de que, ¿cómo me voy? O sea, para mí, ¿cómo me voy a ir de diseño interior de las empresas más, o sea, una empresa enorme, a hacer ceremonias de cumpleaños? O sea, me voy a morir de hambre. Pero siento que una de dos, o te lanzas, o sea, o solo sueltas y te lanzas confiando, o lo haces, utilizas el trabajo que tienes ahorita, porque entiendo, por ejemplo, yo no tengo hijos, entonces no tengo como que yo puedo comer arroz con huevo todos los días, pero en guaguas no hay como, cosas así. Pero decir, a ver, este es mi sueño y este trabajo va a ser mi puente. Verlo como un puente. Entonces, tal vez no puedo meterme de cabeza a cumplir ese sueño, pero ¿qué puedo hacer mañana? Entonces, voy a empezar con las herramientas que tengo hoy. Voy a empezar mi página de Instagram. Eso no me cuesta nada, eso está a mi alcance, eso está en mí. Entonces, perfecto, voy a empezar a compartir, por decirte, mis dibujos que pinto, porque yo quiero convertirme en pintora a tiempo completo. Entonces, voy a empezar a compartir aquí. Voy a ahorrar para hacer una exposición mientras tengo todavía el trabajo. Entonces, que mi trabajo, en vez de ser el 100, bajarle a un 90 para darle el 10 a mi sueño. Luego un 80 para darle el 20. Y así, cuando yo ya me sienta lista, tal vez desde un 60-40, decir, ya, ahora sí, doy ese salto. Pero no quedarme en el, no, qué miedo, esto no me va a dar de comer, porque lo que yo estoy creyendo aquí lo voy a crear también. Entonces, si yo creo en mí y creo en mi proyecto, voy a poder trasladarlo, hacerlo. Pero es eso, ir creyendo cada vez más en mí, en mi proyecto, en mi sueño, y ver a esto como, si eso es lo que quiero, ¿qué voy a hacer mañana? Porque no es qué voy a hacer de aquí a un año, es qué voy a hacer mañana, porque yo estoy comprometida con esto y también creer en eso, creo yo. No sé si alguien más quiere decir algo. Recomendación, que no lo haga. No, o sea, que no lo haga a la loca. Hay un libro súper chévere, se llama Company of One, y básicamente el libro la Cami dio un resumen más o menos de los pasos de... Obviamente el tipo que escribió el Company of One es un flaco al que estaba como buscando su sueño
pero trabajaba en una multinacional, entonces le pagaban mucho y a los 45 años le dijeron, creo que estás grande, y le votaron. Entonces el tipo comienza como a pensar cómo debería ser perseguir el sueño para que no te voten. Y el libro es chévere porque tiene unas herramientas como un step by step para que mientras mantienes el estatus de la multinacional o de la buena compañía, comiences a preparar los pasos para tu libertad a los 40 plus, le llama. Entonces resulta súper interesante por ese lado. Pero ese es el miedo que todos tenemos, ¿no? O sea, tienes tu sueldo, tu fijo, y dices, ¿vale la pena? ¿Vale así como a la ciega? Y yo diría no. Justo como dice la Cami, 90-10, 80-20, y un poco pensarlo y ir haciendo el camino y estructurar el camino. Pero a ella, la loca, no lo recomendaría para nada, porque luego es así como estoy siguiendo mi sueño, pero la tarjeta te llama. Es así como, señora, estudiado, no ha pagado este mes la tarjeta de crédito. Así, ups. A veces pasa. Ahí. Yo ya diría que depende mucho del sueño, porque estamos hablando de sueños comerciales, ¿no? Sí. O sea, contestar un sueño comercial. Pero no sé si es que quieres cantar, no sé. O sea, por ahí, ¿no? Es como quiero ser cantante, habría que evaluar Si lo logras. qué tan buen cantante vas a ser. O sea, en esa vuelta, ¿no? Pero de ahí, si es ponerse un negocio, hay que entender muy bien en qué industria va a estar ese negocio. Ahora, por ejemplo, hemos entendido muy bien cómo funciona la industria gastronómica. Y es más, muchas veces han llegado clientes que quieren ponerse un negocio porque piensan que es un buen negocio y que es su primera experiencia y que quieren vender, no sé, sándwiches y carne y parrillas, que es lo que más llegan. Pero cuando intentamos de alguna manera no trabajar con ellos porque no entienden bien la industria, porque es su primera experiencia, intentamos trabajar con gente que ya ha tenido negocios, que ya sabe, ya le invierte, ya le va a invertir a la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, primero entender a qué industria vas a entrar, y ahí ya tienen las reglas claritas, o sea, cuánto necesito invertirle, como decían ellos, mañana qué necesito, pasado mañana qué necesito. Y yo igual a los chicos también que vienen y me dicen, ya mañana me boto de mi empleo y me voy a lanzar a mi emprendimiento, y siempre les digo así como que aguanta, vaya ahí de a pasito, de a poco, con ahorros como para aguantar unos 5 o 6 meses hasta que en el caso que no vaya bien, y nunca cerrar las puertas a intentar volver a tu otro lado, ¿no? Yo quisiera añadir algo. Gracias. Bueno, tengo 2 entrevistas en mi podcast que a mí me marcaron muchísimo en este camino de encontrarme a mí misma y de justo querer lanzarme, porque luego fui descubriendo que inconscientemente yo entrevistaba y me acercaba a personas a preguntarles cosas que en realidad era yo la que quería tener esas respuestas, ¿ya? Y uno de los entrevistados, Rodolfo Cabrera, él decía, el único pecado mortal que debería haber en el mundo es no perseguir tus sueños. Estamos en este mundo y es nuestra única oportunidad de estar en este mundo. Tenemos una sola vida y no sabemos si mañana la tenemos. Entonces, no arriesgarse también es pagar un precio muy alto, porque estamos aquí y ¿a qué vinimos, no? Un poco esa reflexión. Otro de los entrevistados, cuando yo le decía, y porque me encontraba en esa situación, le decía yo, ¿qué le recomiendas a una persona que está en una oficina, que está en un trabajo fijo, estructurado, que pertenece a un sistema y que toda su vida es la única experiencia que ha tenido, pertenecer a ese sistema, y que no se siente parte de eso y que quiere lanzarse y que quiere cumplir un sueño, o sea, que siente que tiene una misión que le llama pero no se atreve? Y esta persona me decía, él es músico, se llama Mateus Fonseca, un artista brasileño increíble. Él me decía, lo que pasa es que ningún trabajo es seguro. O sea, por más que tengas un contrato y que diga indefinido, no es indefinido. Entonces, en realidad lo que tienes que hacer es invertir en ti, y eso es seguro.
quién eres tú cuando te descubres y cuando te conoces, eso es seguro. Y cuando descubres además tu pasión, eso es seguro, porque nadie te tiene que convencer de que tú amas eso. Y tú tampoco le tienes que convencer a nadie. Entonces, cuando yo escuchaba eso, decía, es tan sencilla la respuesta, pero a la vez es tan profunda que me costaba como analizarlo. Y cuando yo estaba construyendo un poco, sin saberlo de este libro que acabas de mencionar y lo que dices del 90-10, yo estuve haciendo esto en mi vida laboral, porque yo dije, a ver, 3 años creo que es un buen tiempo como para darte cuenta si vas a crecer o no en una empresa, porque ves si es que hay oportunidades, ves si es que das la talla, digamos, profesionalmente para lo que haces, o si es que te gusta, por último. Y yo dije, me pongo como meta 3 años en el lugar donde estaba trabajando y empiezo a ver si es que realmente puedo crecer aquí o no. Me di cuenta que no. Y lo voy a editar en el podcast después para contar bien la historia. Beneficios de ser la dueña del podcast. No voy a censurar. No, yo decía, bueno, aquí no tengo posibilidad de crecer. Y sí, es cierto, yo tengo un sueldo estable, tengo un contrato que dice indefinido, o sea, me puedo morir aquí si quiero, pero no soy feliz. Entonces, si es que yo sigo aquí, mi infelicidad también va a seguir aquí de largo, indefinidamente, igual que el contrato. Y de pronto resulta que me pongo a explorar, a ver como que, bueno, ¿en qué más soy buena? Y como me encanta esto de la cocina, dije, me lanzo a cocinar. Y con este entrevistado que les digo, el músico brasileño, dijimos, así como hemos cocinado para nosotros entre amigos, hagamos lo mismo pero para la gente, para que más gente que quiera hacerlo, que quiera probar lo que hacemos, se anime, ¿no? Se nos ocurrió una degustación sonora. Él tocaba la guitarra y yo cocinaba. Hicimos 3 eventos el año pasado, se llama Sabores do Mundo. Por eso la marca ahora se llama Do Mundo también. Y la gente fue. Cuando yo vendí una entrada, no tenía cómo lloraba, porque yo decía, hay alguien que cree en mí. Y yo no creía en mí. Y decía, hay alguien que le está apostando por mí y que piensa que soy buena y hasta me está pagando por eso. Entonces aquí tal vez sí hay una respuesta. Y después ya vendía más entradas y todo, ya me sentía Karol G, una bichota de aquí lleno estadios. ¿Sí? Entonces ya teniendo un poquito esas respuestas, pero ahí está súper importante es ponernos en acción. Hay un periodista mexicano que a mí me encanta, tiene una conferencia buenísima de estas de BBVA, que les recomiendo que vean, se llama Marco Antonio Regil. Él dice, el universo premia la acción con retroalimentación. ¿Qué significa eso? Que si tú estás en acción, estás en movimiento, hay algo que te responde, algo. De pronto se te aparece una persona, de pronto se te aparece una puerta abierta por aquí que no esperabas, pero es una respuesta que estás recibiendo porque estás en movimiento, porque estás accionando, porque tienes algo en mente y te estás dirigiendo hacia allá. Porque si estamos sentados así esperando que nos caiga del cielo algo, no va a pasar nada y ahí no hay respuesta, ahí no hay la persona que se cruza. Ajá. Entonces, un poco así ha sido esta evolución de ir transitando de sí, un trabajo que, ok, te da estabilidad, te da un sueldo, pero así como te da un sueldo fijo, también te pone un techo de cuánto puedes ganar. Porque quién sabe, y sin este sueldo fijo puedes ganar mucho más. Y yo no sabía, ¿sí? Entonces, un poco es atrevernos también a creer que hay mucho más allá de lo que ahorita nos ofrecen. Y para mí el camino conocido es volver a pedir trabajo, es volver a imprimir mi currículum, volver a mandar, tener el LinkedIn. Me borré LinkedIn a propósito y dije, yo no voy a volver a pedir trabajo. Yo quiero dar trabajo. Y aunque me cueste y aunque ahorita no sepa muy bien la ruta que tengo, hay una confianza extraña interna que yo quiero decirles que por eso es tan importante confiar en la voz interior. Y sobre todo, por fin darle lugar, porque muchas veces la callamos, muchas veces, aunque las escuchamos, no le hacemos caso. Y realmente las respuestas están dentro. Hay una frase también buenísima que dice que el que mira hacia afuera duerme, pero el que mira hacia adentro despierta. Entonces les invito a despertar y a despertar esos sueños y a comerse el mundo. Qué lindo poder escuchar sus experiencias, sentir su energía, sus vidas, conocer de sus vidas.
me llena mi corazón hoy como de mucha ilusión, de salir a comerme al mundo, de conectar con esos sueños míos y poder decir, sí, o sea, si ellos lo están logrando, yo también puedo. Mi pregunta es para André. Hay una parte de tu vida que me impactó muchísimo y que es algo que a mí me gusta mucho, la trascendencia, ¿sí? Estar en este mundo y tú pasaste a un mundo más sutil el momento que estabas en coma, nos comentaste. Brevemente me gustaría escuchar un poco cómo es ese mundo, qué sentías, qué veías, qué olores o qué percepciones, qué colores, qué frecuencias, qué situaciones estabas viviendo en ese espacio que también es vida, ¿no? Y si sientes que eso podría ser como esta vivencia después de esta encarnación terrenal. Hola Eri, gracias por tu pregunta. Sabes que yo siempre he sido una persona que cree en Dios, que cree que hay más allá de lo que podemos ver, y cuando estuve en esta experiencia quiero ser muy clara en que cuando yo me fui y pude primero vi mi cuerpo conectada, vi el techo del hospital donde estaba, hasta que pasé como en otro plano, dimensión, no sé cómo explicarte. El lugar donde llegué no es nada parecido a lo que yo pueda decirte, porque es un campo y ahí no sé cómo explicarte los colores que yo pude ver. Lo que sentí es una paz inmensa, una paz inmensa. Yo soy mamá, tengo 2 hijos y les prometo, con todo el amor que les tengo y a la gente que tengo aquí, yo estaba feliz, yo no quería regresar. Y no te acuerdas de nada. Y eso tal vez a mí me da un poquito de felicidad de saber de que las personas que no están aquí hoy con nosotros están bien, no están tristes y no nos extrañan. Les soy honesto, yo no extrañaba. Le decía a mi mami cuando yo regresé y me desperté y yo estaba muy desapegada del tema de la muerte, porque es un proceso un poco extraño. Cuando tú regresas, yo no me sentía como que ensamblada en mi cuerpo, era muy raro. Entonces había noches en las que decía, me voy a ir, me estoy yendo, me sentía extraña, y volver a esta parte de lo material, porque ya no hay dolor. Yo estaba sufriendo mucho, y ya no hay dolor, era hermoso. Ya, la verdad es que yo tengo escrito todo en una libretita, porque nunca me quiero olvidar, y quiero que el momento que yo me vaya regrese allá. Pero hay mucha paz, sentía muchos niños, muchas presencias de niños, de cosas, de seres de luz, más que, no puedo dirigirme como que habían niños en sí, pero era como presencia de esa parte nuestra de niñez. Era como un pasto, pero no era pasto, era suavecito, y, o sea, toda la experiencia sensorial es algo que yo nunca lo he sentido aquí. Entonces no te puedo explicar o dar un dibujo de lo que es. Te puedo decir que se siente muchísima paz, alegría total, descansos, estás como wow, es una cosa de otro planeta. Y cuando yo regresé y le veía a mi mamita, porque obviamente yo como mamá no quiero, y le digo a Diosito, por Dios, que a mí no me toque pasar esto de tener un hijo enfermo. Es algo muy duro, y yo a mi mami le admiro un montón, porque todo lo que le ha tocado vivir conmigo ha sido difícil, y ahí está esa señora, es un roble. Hoy no está aquí porque les está cuidando a mis 2 chiquitos, pero es un roble, y mi familia también, qué lindo Cami, como cuando agradeció a su familia. Yo también tengo una familia hermosa que ha sido un sostén grande en mi vida. Yo le decía a mi mami, la vida es un instante, y en realidad, o sea, lo que todos podemos decir, y hoy lo que preguntaba también Cáliz, démonos la oportunidad de hacer las cosas que nos gustan. Estamos aquí de paso. Tal vez pensemos que hay mucho por perder, pero hay mucho más por ganar. Entonces, de todo nos reponemos. La verdad es que si somos saludables, que es la cosa que más valor, el tiempo y la salud creo que es lo más importante. Si estamos saludables, tenemos todo por delante. Todo, absolutamente todo. No hay un límite. Y es en serio, nos han puesto como que a pensar. Y por último, a veces también, si es que nos quedamos en la quiebra y no tenemos de dónde pagar, no nos vamos a morir.
de alguna manera vamos a salir. Y tenemos amigos, tenemos familia, tenemos cosas, y tal vez ya me fui a la otra parte de la pregunta, pero lo que yo quiero llamar y que veo hoy mucho aquí, y también por un tema que nos pasó recién, tuve una pérdida en mi familia esta semana, estamos un ratito y dejemos una huella linda y hagamos que valga la pena este viaje. Y seamos felices. Eso es lo único que nos vamos a llevar. Nuestra felicidad, nada de lo material, nada de eso. Solo lo que vivimos y lo que dejamos, como la huellita que dejamos, la semilla que plantamos, todo eso es lo que nos vamos a llevar. Nada más. Entonces, atrevámonos a ser felices. Sí, tal vez no lo loco, como yo tengo hijos y hay que darles de comer y hay que darles un futuro, pero no dejemos de apostar por nosotros y por nuestros sueños, porque al final de verdad es lo único que nos vamos a llevar. Entonces, seamos felices y lancémonos. Yo quiero también, les felicito a todos ustedes, les admiro un montón, a mi amiga especialmente, que como dicen nosotras, en una de las primeras entrevistas que tuvo nosotros, me invitó a un brunch, cocina delicioso, y en la entrevista que teníamos me decía, espérate un ratito, va a pasar un bus de la línea, no sé qué, cuando yo como que ya se sabía a qué momento iba a pasar el bus de línea por la casa, porque ya había salido del closet para las entrevistas. Entonces, sí. Entonces no podía meter al invitado, ¿no? Entonces me decía, espérate un ratito, como que, ok. Entonces sí, hagamos eso, apostémosle a nuestros sueños, creamos en nosotros, justo lo que hablábamos con Cami, porque yo le decía, a mí sí me afecta como a veces el síndrome de impostor, porque hoy en día estamos todo el tiempo primero bombardeados de mucha información y nos da miedo decir lo que pensamos o lo que creemos, porque decimos como que, chuta, o sea, tanto conocimiento en este aspecto no tengo, entonces como que luego, ¿qué va a decir el otro de mí? Y yo cómo me atrevo. Entonces, seamos dueños de nuestra verdad y confiemos en nosotros mismos. Dice que todos nosotros tenemos ese sueño, ese propósito que con la acción va a llamar a esta gran reacción que íbamos a tener, una ola de reacciones, y van a ver cómo todas las cosas se cumplen, porque lo que está hecho para nosotros es de nosotros. Entonces hay que confiar. Entonces, a comerse el mundo. Gracias. Hola con todos, mi nombre es Melanie. Bueno, muchas gracias por compartir su experiencia, ha sido muy inspirador escucharles. Y bueno, a mí me surge a veces el síndrome del impostor, en el sentido en que diseño muebles y los vendo con un proyecto propio, pero a veces veo las situaciones tan graves que pasan en el mundo, en el país, y mi síndrome del impostor viene de... Yo estoy como, cómprame un mueblecito mientras pasan cosas tan fuertes. Entonces, quería preguntarles, ¿cómo ustedes encuentran un equilibrio entre aspiraciones individuales y aspiraciones colectivas, en que nuestros proyectos de alguna forma dejen como una huella en el mundo, que no sea solo para nosotros, sino como algo más colectivo, digamos? Si es que ustedes han sentido esta sensación un poco existencial a veces, y cómo, no sé si se ha lidiado con esto de alguna manera. Todos los días. Todos los días. O sea, imagínense que nosotros trabajamos para restaurantes y muchos de ellos te ofrecen un plato, o sea, un ticket promedio de $42. 42, $60. Entonces, claro, dices, a ver, una mesa de 3 personas comiéndose $62 significa $180, que es medio salario básico en Ecuador. Entonces sí tienes esta cosa de decir, ¿estoy haciendo esto bien? Así como... Pero la respuesta es sí. O sea, porque también, o sea, pasan cosas en el mundo, pasan cosas en la ciudad, pero ese es también tu espacio, es tu nicho. O sea, sí, hay que ver una manera de intentar equilibrar eso, pero de otras formas. Porque realmente, si eso es lo que, volviendo al tema, si eso es lo que te hace bien, en lo que te sientes desarrollada, en lo que te sientes realizada, ¿por qué no? O sea, ese cargo de conciencia, quítatelo definitivamente. La cosa es cómo de eso retribuimos al mundo para un equilibrio. Pero definitivamente, o sea, pasa eso. Sí. Hay días en los que sí ves así como una cuenta de uno de los restaurantes que diseñaste. O sea, eso es un básico. Yo añadiría una cosa, que en algún momento decíamos que queremos mejorar la ciudad de restaurante en restaurante.
Entonces, siempre en algún proyecto, siempre tratamos de que se vincule mucho con la vereda, con la acera, que se ilumine un poquito más del espacio público. O sea, dar un poquito más allá del espacio, ¿no? Preocuparnos bien de que estéticamente se vea bien, no cruzar los cables así. O sea, así, no mentira. ¿Dónde está o sea, ir mejorando las cosas también para una especie de uso más público, ¿no? Una mejor convivencia. Y de ahí, claro, con lo que decía de la conscripción cívica, sí es verdad, o sea, ahí cachas estas diferencias, ¿no? O sea, yo trabajé con artesanos de Manzanapata, en Cañar, que vivían con $1 diario, entonces ahí dices, sí, chuta. Entonces, ¿qué puedes hacer? O sea, desde tu lado, o sea, ¿cómo mejoras? ¿Cómo pagas justo a los artesanos? ¿Cómo pagas bien a tus maestros? ¿Cómo les haces sentir a tus maestros? ¿No? Porque hay gente que les trata la patada. A veces no podemos pagarles lo que quisiéramos pagarles a nuestros maestros, pero trabajan con nosotros porque dicen, ustedes son vacancísimos, nos hacen reír, nos enseñan, ¿no? Les hemos enseñado cosas, a leer planos, a usar materiales, cosas así, entonces es como ir compartiendo ese tipo de cosas. Yo quisiera añadir algo, y es que también tenemos que tener conciencia de que nosotros no podemos resolver todo lo que sucede en el mundo. Yo vengo, por ejemplo, del sector humanitario y cada día se desata una guerra en cualquier rincón del mundo. Entonces es como apagar esos incendios de acá, ahora corre para acá, y todo el tiempo va a haber conflictos por cualquier cosa. Entonces, por más que uno se quiera esforzar mucho en tener un mundo más justo y todo, hay demasiados factores que influyen y nuestra capacidad es limitada. Entonces ahí más bien el llamado es que justo desde quien tú eres y desde lo que tú sí sabes hacer como nadie más sabe hacerlo en el mundo, le estás aportando mucho más antes que querer incluso convencerte a ti mismo de poder hacer más de lo que realmente podemos, ¿no? Porque cuando tú estás tan conectado y tan entregado a tu misión, nadie más va a poder hacerlo mejor que tú, desde esa autenticidad, desde ese ser tan único que eres, pero nuevamente a descubrir ese ser, ¿no? A dejar que todos esos talentos afloren y sobre todo ser las primeras personas en creer en nosotros mismos, porque si nosotros no creemos en nosotros, ¿cómo esperamos que el de al lado o que el cliente confíe en nuestro trabajo? Muchas veces, tal vez hay algunos que sí se arriesguen, ¿no? Por ejemplo, tengo unas amigas que cuando estudiaban odontología, yo era el conejillo de Indias y todo experimento, todo deber y examen, ahí me tenían a mí de paciente, porque uno cree en ellas, así que le hagan lo que sea, ¿no? pero somos nosotros los que primero tenemos que apostarnos a nosotros mismos, y de ahí el mundo va a empezar a darse cuenta de ese potencial, y qué lindo poder uno entregar desde esa autenticidad y desde ese potencial único lo que eres, lo que estás llamado a hacer. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por este espacio. Esperamos que se hayan sentido inspirados con las historias de todos estos personajes. Y gracias por ser parte del primer podcast en vivo de A Comerse el Mundo. Si es que les gustó esto, pues ojalá lo podamos repetir y lo puedan recomendar para que más personas vengan a inspirarse y vengan a conectar también, porque es lindo generar comunidad y que los sueños se vayan construyendo en colectivo. Muchas gracias.